de la semana, del rato. Bien, entonces les voy a dar a compartir para empezar rápidamente, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto el tema de las funciones del dinero, ¿sí? Y por lo tanto, hasta aquí ya lo hemos ido conociendo, ya tenemos una idea de por qué es útil el dinero. ¿Ya? Y en base al dinero se aplican diversas políticas monetarias. Ese es de hecho el tema que estamos viendo en esta sesión, ¿no? La política monetaria. ¿Cómo se aplica esa política monetaria y cuáles son los entes que trabajan en ese transcurrir? Lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, vamos a estudiar el sistema financiero. Ya, el mercado financiero era uno de los agentes que veíamos cuando nosotros estudiábamos el flujo circular de la renta y el gasto, ¿se acuerdan? Veíamos que estaban las familias y las empresas en primer lugar, ¿no? Dando vueltas estaba luego el apoyo de quién? Del gobierno, ¿cierto? Y luego un cuarto ente que era el resto del mundo. El país no estaba solo. Entonces ya hemos estudiado todos estos entes, todos estos agentes económicos y ahora nos vamos al quinto agente que es el mercado financiero, ¿no? Entonces, el sistema financiero de cualquier lugar del mundo es más o menos como el que ustedes tienen al frente. ¿Ya? Y dentro de ello, por lo tanto, está nuestro país con un sistema financiero muy parecido ya al del resto del mundo. Entonces vamos a hablar concretamente de nuestro país, vamos a aterrizar aquí en el Perú y vamos a hablar que a la cabeza de ese sistema financiero se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú. Ya vamos a hablar de él más adelante. Por ahora solo debemos decir que el Banco Central es el que ejerce las estrategias básicas de la política monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, porque está a la cabeza, sí, porque puede aplicar estrategias y ya los demás van un poco acoplándose a él. Y todos, eso sí, todos supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿de acuerdo? Debajo del Banco Central de Reserva está la banca comercial conformada principalmente, no, conformada por los principales bancos que tiene nuestro país, ¿no? Y que todo el mundo conoce y puede dar ejemplos, ¿verdad? También acerca de la banca comercial vamos a estudiar un poco más abajo, ¿ya? Ahora, las cooperativas de ahorro y crédito, ¿cuál es la diferencia con la banca comercial? Una gran diferencia es el hecho de que las cooperativas, al igual que estas llamadas otras instituciones financieras, lo que hacen es juntar sus fondos, es decir, realizan una especie de junta, lo que ustedes en algún momento habrán escuchado hablar o habrán visto de una junta o pandero, ¿no? Hacen una junta las asociaciones de principales actividades económicas, actores de las actividades económicas. Aquí tenemos asociaciones agropecuarias, asociaciones de ganaderos, asociaciones de pesqueros, asociación de mineros, etcétera. ¿Sí? Y comienzan y crean, ¿no? Una cooperativa en la cual comienzan a ingresar sus dineros, ¿sí? Como si fuese un ahorro, pero a la vez de ese producto de esa junta de dinero sale un préstamo que se va rotando, ¿no? Dependiendo a cada persona que quiera realizar ese préstamo. A veces se rota, a veces simplemente se realiza por acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es por ahí el T y esa es la diferencia con la banca comercial. Ya en el caso de las cajas rurales, la modalidad es otra porque es un poco más parecida al tema de los bancos, ¿no? Es el desembolso de préstamos, desembolso de créditos y depósitos de ahorristas, ya, pero con la diferencia que no alcanza para el capital no alcanza para tener la capacidad de un banco. En verdad, muchas veces incluso tiene que ser ayudado en el sostenimiento a través de las municipalidades. Por eso es que viene el nombre, ¿no? Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, Caja Municipal de Sullana, Caja Municipal de Paita, etcétera, ¿no? Entonces, no es que la municipalidad se dedique a eso, porque las municipalidades, por ser parte del Estado, no tienen empresas
no tienen empresas, definitivamente, ¿no? Pero lo que sí hacen es ayudar al sostenimiento de estas empresas llamadas cajas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por ahí. Luego, los fondos de inversión. Generalmente los más conocidos son los fondos mutuos. ¿A qué se llaman fondos de inversión? Es cuando las empresas se juntan, varias empresas entre sí, para ya no tener un ahorro ahí que dé vueltas ese fondo, no, sino para invertir, pues ya se llama fondos de inversión, para invertir con estos fondos, sí, en otras empresas, en otras acciones, en empresas grandes, ¿no? Realizar grandes inversiones que les devengan rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, es por ahí algo parecido al tema de la bolsa de valores, pero aquí las empresas que se juntan sí saben exactamente que su fondo está yendo para ser invertido o en la compra de valores o de alguna manera a través de algún intermediario que conoce el tema. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí está el fondo de inversión, el fondo mutuo. Aquí vienen quienes, las dichosas AFPs y la ONP, ¿de acuerdo? Son los fondos de pensiones. Ya aquí la función, la similitud de tanto de la ONP como la AFP, la similitud es el previsionar los fondos para que mañana más tarde la persona, cuando llegue su vejez, tenga la capacidad de tener a la mano una pensión que le permita vivir dignamente, ¿no? En el caso de las AFPs, la pensión es más grande, más rentable, porque ya vamos a ver cómo es el trabajo, cómo es el té de una administradora de fondos de pensiones. Sí, ya vamos a ver cómo es que se consigue mayor rentabilidad y por eso generalmente cuando la persona se jubila, su pensión es mayor que la de la ONP, ¿ya? Pero ambas lo que hacen es ayudar a la persona, al trabajador, ¿no? A que tenga un ahorro para su vejez, ¿ya? Ya, no se consigue esto de manera normal, ¿no? Cuando se trabaja con cuando la persona quiere hacerlo de manera voluntaria. Por ejemplo, tú te pones a ahorrar y dices, ya, voy a ahorrar 50 soles mensuales hasta que yo sea viejita, hasta que tenga 60 años, yo voy a ahorrar perennemente 60 soles. Entonces, no es sencillo porque siempre surgen cosas, ¿no? Hay que reparar un techo, hay que poner una vereda, hay que levantar una pared, alguien se enfermó y se necesitó urgente, de repente un fallecimiento, de repente alguien quiere viajar al extranjero, se presentó un viaje de vacaciones, eh, mil cosas para las cuales tus ahorros se ven en peligro. No es fácil y menos si esos ahorros están con una libre disponibilidad, ¿ya? Entonces, pensando en ello, pensando un poco en la psicología del ser humano, han surgido las famosas, primero, las ONP, ¿no? Las organizaciones de normalización previsional, eso es lo que significa ONP, Organización de Formalización Previsional, no provisional, sino previsional, de prever, ¿ya? Y posteriormente las AFPs. Ahora viene, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Dónde me debo afiliar? ¿Qué es lo que más me conviene? Juzga tú por lo que te voy a decir, ¿de acuerdo? Miren chicos, la ONP sí tiene la seguridad de que es un sistema del Estado y por lo tanto no está sujeta a quiebre, ¿no? Es bien difícil que esta entidad quiebre y si quebrara, o sea, vas a tener siempre la seguridad de recuperar tu fondo. Pero ojo, ¿ya? Siempre, siempre y cuando hayas depositado 20 años, durante 20 años. La AFP, si bien es cierto, allá le he dejado en su cuarto, si bien es cierto que las AFPs sí están sujetas a quiebre porque son empresas,
Pero es mucho más difícil también hoy en día, ¿ya? Justamente por eso se llegaron a fusionar y las empresas, las AFP más grandes absorbieron a las más pequeñas con la finalidad de hacerse mucho más fuertes. Imagínense, a Prima la respalda el grupo BCP, a Horizonte, me parece, la respalda el Intercorp, ¿ya? Habitat es una AFP chilena convertida ya en una transnacional poderosísima. Entonces, tenemos así AFPs aquí en nuestro país que están totalmente solventes y es bien difícil que se vayan a la quiebra, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahí están a la par con la ONP. Sin embargo, suponiendo que eso llegara a suceder, no, tú puedes retirar la pensión que te corresponde hasta el año que hayas aportado, no hay problema. ¿Ya? Y además, ojo, si llegas a un tema de jubilación, donde, por ejemplo, te has acordado de trabajar o te ha salido un trabajito en planilla recién cuando tenías 45 años, ¿no? De ahí hasta que cumpliste 60 años, en el caso de las mujeres, ¿no? Con 15 años te dicen ya te puedes retirar porque ya estás en edad de jubilarte. Te jubilas y con haber aportado esos 15 años tienes opción a que retires el 95.5% o además a que pactes con la AFP y te asignen un sueldo, una pensión mensual. Tú decides, o retiras la totalidad, o bueno, en realidad la totalidad no, sino el 95.5%, ¿sí? O de lo contrario lo recibes como pensión. Es una maravilla, pero si te vas en la OMPE, si te vas de ahí, si te quieres retirar, no, pero solamente has aportado 15 años, porque empezaste de 45 y ahora tienes 60, la ONP lo que te va a decir es, lo siento mucho, pero ese fondo se perdió, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que haber tenido 20 años como mínimo realizando las aportaciones. Igual si tienes 19 años con 9 meses y 20 días, no, igual no te corresponde para nada ni una pensión, ni mucho menos la totalidad de los fondos. ¿Ya? Entonces, por ahí otra diferencia. Una tercera diferencia es que en el caso de la ONP no puedes retirar de golpe, así como en la AFP, que puedes retirar el 95.5%, sino que en la ONP te van a decir que te van a entregar tu dinero exclusivamente como pensiones, mensual, mensual, mensual. Ya, entonces definitivamente por ahí tienes esas grandes diferencias que van a un poco hacer temblar el piso de las ONP. Y ojo, con las personas que se quieren pasar a la AFP, pueden hacerlo, y es más, deberían hacerlo considerando todas las facilidades que brinda una AFP. Por si acaso yo no estoy vendiendo AFPs, sino que les comento, ¿no? Cómo, con objetividad, cuáles son las diferencias. ¿Ya? Entonces, si te quieres pasar de la ONP a la AFP, no importa el tiempo que hayas aportado, ya no va a servir. Igual, empiezas en la AFP desde cero, como si nunca hubieses aportado. Pero es mejor tomar una decisión así y perder un año, 2 años. En el caso de ustedes, no creo que sea más de 2 años o 3 años. No, 2 años y ni siquiera llegan así. Eh, no creo que hayan llegado a aportar demasiado a una AFP. Algunos de los que están aquí presentes quizás ya están afiliados, pero tendrán meses y en la AFP están de maravilla. Entonces, si están, mientras que en la ONP todavía podrían dejarlo mejor para evitar que nadie sabe. Puede que lleguen a viejitos, puede que lleguen de aquí a 20 años aportando. Los 20 años se pasan rapidísimo, ya, pero puede que no. Entonces, si no llegan a cumplir los 20 años de aportación, su fondo se va, se pierde. ¿Ya? Entonces, imagínate si te llegas a morir, ¿no? O si dejas de trabajar, o si ya te llega la jubilación. Cualquiera de ese modo, ya significa que si no aportaste 20 años, ya fue tu dinero.
ya, salvo que todavía tengas 60 años, ¿no? O 65 años y tienes 15 años de aportación y bueno, te pones a pensar, bueno, 5 años todavía como que ahorita puedo trabajar, ¿no? Entonces, sigues trabajando 5 añitos más hasta que completes tus 20 años y ahí recién te puedes retirar con una pensión más o menos llevadera. Normalmente no llega ni a 700 soles la pensión de la ONP, mientras que el promedio de pensión que te brinda una AFP está un poco más arriba de los 1.000 soles, ¿no? Generalmente las personas se retiran con una pensión de 1.100, 1.200, por ahí, ¿no? Entonces, por ahí el tema de las AFP versus la ONP. ¿Qué más? Está el... Miss, ¿Sí? Sí, adelante. Miss, yo tengo una pregunta o algo así. Ya. Le ¿Quién comento desea? algo. Nombre, por favor, nombre, para saber con quién hablamos. Ah, Marianely, profe, Panaca Juárez. Ya, a ver, Marianelli, dime. Profe, respecto a lo que usted mencionaba de las AFP, si están en la ONP, por ejemplo, yo tengo un caso conocido que ha trabajado 2 años y medio en lo que estaba afiliado a la ONP, pero después se cambió a lo que es la AFP. Ya. De ahorita como están en eso para el retiro de las pensiones, Ujú. ese monto ya no lo puede retirar la persona, es que ha trabajado 2 años y medio, simplemente tiene que retirar lo que es de la AFP y ese dinero, Miss, ya no, A ver, digamos, ya no lo puede recuperar. estuvo trabajando cuánto en la ONP? 2 años y medio, Ya. 2 años ¿Y y en medio la en la AFP. AFP cuánto? En la AFP ya lleva 4 años, 5 años. Ya, ya, simplemente en la AFP va a tener fondos, en la ONP no tiene nada. El día que se cambió a la AFP, ese día perdió todo lo que tenía en la ONP, porque la ONP, ya les he dicho, si no tienen 20 años aportando, no les da nada. Ya, así se retiren con 19 años. O sea que ya. Pero, una pregunta también, pero si no me equivoco, habían noticias que estaba saliendo que iba a salir eso de la ONP y, por ejemplo, ahí ya no les aparecen los años que han aportado algunos en menos de 20 años, ahí ya lo pierden del todo, Miss. Los de la ONP, claro. Sí, sí, ¿Qué, que qué, lo pierden ya. qué noticias dices que salieron? Bueno, yo estuve viendo que el gobierno estuvo hablando, no me acuerdo el día más o menos, pero estuvo hablando acerca que iba a aprobar eso de la ONP, así igual parecido al de la AFP. Ah, parecido ya. ¿Quién es? ¿Quién Sí, habla, por favor? Lisset, Ah, Lizeth Nisama, ¿no? sí, y yo, por ejemplo, también así como dice mi compañera, yo también tengo un caso parecido que mi mamá estuvo 5 años en la ONP Ujú, y ella en la FP lleva poco, como 3, 4 años, algo así. ujú. Y solo le ha parecido de la FP, pero por ejemplo, ahí en eso, en el primer cobro, sí le salieron los 2,000 normal, pero en el segundo cobro ya le apareció, de eso del 25% solo le apareció 30 soles, y los de la ONP, que ahora se está, bueno, que dice que lo van a aprobar, no sé, esos años ya los perdió. A ver, ahí hay dos cosas. Primero, de la ONP, sí, definitivamente ya los perdió. En la ONP, toda persona que se ha cambiado a la AFP ya no tiene nada en la ONP. Ya ha perdido todo lo que haya tenido ahí. Ya sea que te cambiaste a la AFP teniendo un año en la ONP o teniendo 10 años o teniendo 19 años, igualito los perdiste. Para que no los hayas perdido, tú te tienes que haber cambiado a la AFP luego de haber aportado 20 años. Es decir, hay personas que, por ejemplo, parece que de 50 años para arriba ya te puedes retirar en la ONP. No estoy segura de la cantidad de años, pero parece que es menos de 60 años. Si quieres, ya puedes cesar. No jubilarte, pero sí cesar. Entonces, suponiendo que tú has empezado a trabajar de 22 años,
Ya. Ya. Y más 20 años que has vivido aportando a la AFP, ahora tienes 42 años, ¿cierto? Entonces, sigues, de repente no, de repente ya te quieres jubilar, pero te dicen, no, tiene que llegar a los 50 años, ya. Llegas a los 50 años y obviamente ya has trabajado más de 20, ya has aportado más de 20 años. Esos fondos sí los recuperas, te los dan como pensión de jubilación, no te los van a dar completos así de un porrazo. Nunca, la ONP no te va a dar nunca de porrazo todo el dinero que tienes, como sí te lo puede dar la AFP. La ONP no, te lo da en base a pensiones. Creo que ese de la ONP creo que es a través, se los dan así como se llama el programa de pensión 65, ¿verdad? Más o ¿O menos, no? sí, más o menos así, ¿ya? Pero, o sea, te lo van a dar mensualmente hasta el monto en que se acaba, obviamente. No, no hasta el monto en que se acaba, sino de por vida. Entonces, esa es la buena noticia. Pero, ojo, que a partir de ahí, o sea, cuando ya cumpliste 50 años, tú dices, ahora sí me quiero afiliar a una AFP. Te afilias y normal, eso lo sigues recibiendo a ese fondo de la ONP, no hay problema. Y aparte tienes tu AFP. O sea, pero para que llegue ese momento, o sea, tendrías que pensar en que ojalá no te pase nada hasta que cumplas 50 años y que además cuando cumplas 50 años debes haber aportado ya 20 años a la ONP. Si es antes, no, mejor cámbiate y no importa, ya perdiste un año de aportación o 2 años de aportación o 3 años de aportación en la ONP, ya los perdiste, ok, pero empiezas de nuevo en la AFP y obviamente eso sí no lo vas a perder, ¿ya? ¿Por qué se pierden los de la ONP? ¿Porque el Estado es un caprichoso y se porta mal? No. ¿Porque se quiere coger la plata? No. Se pierden porque esos fondos van a un fondo común, ¿ya? Y ese fondo común va al tesoro público y entonces después se pierde en el camino a través del gasto público, ¿sí? Mientras que los fondos de pensiones, eso va a otro lugar, va a un fondo individual. En ese fondo individual están tus ahorros y una buena parte se va al extranjero, las AFP las envían para que sean canalizadas a través de la bolsa de valores, a través de la adquisición de acciones, a través del cambio de títulos valores, etcétera, ¿no? A través de inversiones en el extranjero que permiten obtener rentabilidad. Entonces, cuando esa rentabilidad obviamente es buena, ha sido productiva, resulta que, por ejemplo, tú tienes, ya llevas 4 años aportando más o menos. Entonces, pongamos que tienes alrededor de 10,000 soles en la AFP. Entonces, 10,000 soles solamente es tu capital, pero como ese dinero ha ido al extranjero y ha obtenido rentabilidad, resulta que tú vas a ver cuánto te va a corresponder para la AFP para retirar tu 25% y tú dices, bueno, más o menos me va a tocar 2,500. Mentira, porque si ha habido rentabilidad, tú vas a mirar tu estado de cuenta y te vas a encontrar con 13,000, con 14,000, con 15,000 soles y dices, ¿y esto de dónde? ¿De dónde? Es de cómo ha ido al exterior a reinvertirse los fondos de las aseguradoras de fondos de pensión. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy bueno. Pero puede ser que vayas y encuentres en ese mes, por ejemplo. Pero dices, no, mejor me espero y los voy a retirar el otro mes. Vas al otro mes y probablemente ya no tienes esos 15,000 que viste en el mes pasado. Ahora tienes solo 12,000. ¿Y qué pasó? ¿En qué me descontaron? No, no te han descontado. Tu capital de 10,000 sigue ahí. Pero esa rentabilidad que tú tenías en un inicio que era de 5,000, ahora ha disminuido. ¿Ya? Ahora, puede ser que no haya sido así, más bien cuando vas al siguiente mes te encuentras ya no con 15,000, sino con 16,000, con 17,000, porque las acciones han seguido creciendo de valor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la maravilla de las AFPs, que tu dinero no solamente está ahorrado, sino que además está creciendo. Ya, ahora, me ha parecido raro lo que me acabas de decir, que primero le depositaron 2,000 y después... Sí, en eso de que primero apareció sobre que si accedían a los 2,000 soles, Ujú. ya normal cobró los 30 soles, los 2,000, pero en eso después
hubo del 25% le salieron 30 soles. Y bueno, yo también en mi caso, Ya. eso es de mi mamá. En mi caso, yo estuve, antes de empezar a estudiar, Ujú, yo estuve trabajando en una empresa, eso de la uva, ya, y yo estaba más de un año ujú, trabajando y bueno, los 3 meses sí estuve en la ONP, pero luego me di cuenta y me cambié la FP. ya. Eh, y he tenido más de un año y en esta sí accedía, pero solo me dieron 80 soles y he tenido más de un año, mis. Lo que pasa es que probablemente por el sueldo que tenías, lo que ha correspondido para aportar ha sido poco, ¿no? Vamos viendo. Primero, me haces acuerdo si me olvido de esto último, ¿ya? Pero primero Ya, vamos terminando el tema de, primero le salieron 2.000 y ahora solo 30 soles. Lo que pasa es que ya. seguramente tenía esta persona muy poco. Lo más probable es que es que la persona haya tenido alrededor de 2030, me imagino, 2030 soles. Entonces, si ya retiró 2.000, lo que le quedaba, perdón, debe haber tenido, a ver, 3 por 4, 12, debe haber tenido 31, 4.100 más o menos, 4.200 soles debe haber tenido esta persona, más o menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque retiró 2.000 y le quedaron 1.200 ahí. Y ahora, la cuarta parte de los 1.200, ¿no? 30 soles. O de repente puede haber tenido, no, estoy mal, debe haber tenido 4.200 por 4. ¿Quién me multiplica 4.200? 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Ya, 16.800 debe haber tenido. 16.800, mis. 16.800 debe haber tenido la persona. No, menos, porque esos 30 le corresponden, ya, 2030. ¿Quién me multiplica 2030 por 4? 4 por 3, 12, 4 por 2, 8 y 1, 9. 9.200 debe haber tenido la persona, más o menos, ¿ya? En su AFP. Entonces, ¿qué pasó cuando esa persona ha retirado, la primera vez, ha retirado 2.000 soles, ¿cierto? Entonces, a esa persona, haciéndole el cálculo de 9.200, no, 9.000, ¿cuánto les dije? Dijo 2030, ¿verdad? Sí, 2.000. 8.120. Ah, 8.520. 8.120, ya, la persona ha tenido 8.120. Entonces, ¿qué pasó? La persona la primera vez retiró 2.000 y quedaron 120. Entonces, la cuarta parte de 120, o sea, el 25% de los 120 que quedaban, han sido 30 soles. Ya esta persona solamente ha podido retirar, o sea, en total lo que esa persona le correspondía para retirar, si hubiera retirado de golpe los 2.400, habrían sido, ¿cuánto? Habrían sido, si hubiera retirado de golpe, perdón, el 25%, le habría correspondido aproximadamente 2.030. Como ya retiró 2.000 la primera vez, solamente le tocaba retirar 30 soles. Pero en realidad, el 25% de su AFP ha sido probablemente 2030, nada más, lo cual significa que la persona en su estado de cuenta debe tener aproximadamente 8.800, 8.000, ¿cuánto dijeron? 8.000, ¿cuánto? 8.120. Ya, 8.120 es lo que más o menos esta persona, con sus más y sus menos, pero es más o menos lo que esta persona debe haber tenido en sus fondos de pensiones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significó ahí que para las personas que les tocaba el 25% y ya retiraron 2.000, solamente les quedaba retirar el otro poquito que quedaba? ¿Ya? Luego, han habido personas que no les ha correspondido los 2.000, que no pudieron retirar y por lo tanto de frente han retirado en esta vez el 25%. Ahí sí, de frente se computaba en la cantidad exacta dividida entre 4. ¿De acuerdo? Entonces, han recibido la mitad cuando presentaron la solicitud y la otra mitad la siguiente vez, dentro de 30 días calendarios. Así es como han depositado las AFPs. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, por ahí. Sí. Ahora, tú me dijiste que solamente te han dado 80 soles.
Sí, sí, Miss. Pero ¿te lo han dado en 2 armadas o en una No, sola? en una sola. Ya, entonces, ¿qué significa? Que 80 soles es el 25% de lo que tienes actualmente. Vayan ustedes, todos los que están en las AFP, váyanse a la página de su AFP, creen su clave de internet y ahí van a aprender a conocer su estado de cuenta para que sepan Miss, cuánto pero les... yo siempre he intentado crear mi clave, no, me sale que me lo van a enviar a mi correo, pero nunca me lo enviaron. ¿Así? En ese aspecto, MIF tiene que actualizar sus datos mediante Ah, ya, la página sí he de la escuchado, AFP. sí he escuchado hablar. Tienes que actualizar primero tus datos y ahí ya te resulta más sencillo, ¿no? Ahí te van a pedir números telefónicos, etcétera. Ahora, si tienes problemas con el número telefónico, te va a resultar más difícil. Entonces, lo que tendrías que hacer es tratar de comunicarte con la AFP directamente porque les vas a decir que necesitas saber tu estado de cuenta y que no te llega a raíz de eso. Ya, que porque no puedes crear tu clave de internet debido a que no te permite, no puedes actualizar tus datos, que cómo lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces ahí te van a decir. Ahora, si son 80 soles, es porque es obviamente la cuarta parte de lo que está, de lo que tienes. ¿Qué significa? 8 por 4, 32. Aproximadamente tienes 3.200 en tu AFP. No sé cuánto será tu capital, será aproximadamente 3.000 y unos 200 de rentabilidad. Pero ya, o sea, imagínate, ¿cuánto tiempo tienes trabajando No, yo estuve antes de estudiar, Miss. Estuve, primero como le expliqué, tuve 3 meses en la ONP, pero luego me cambié. ya, Y estuve como año y medio, sí, pero menos 3 meses del que estuve, entonces quedaron año 3 meses. ya no estás trabajando y ya no estás aportando? Ya no. Ya, entonces aquí, ojo, ojo para las personas a las que les está sucediendo un caso parecido. Miren, antes, cuando tú estabas en una AFP, trabajabas un tiempo y dejabas de trabajar otro tiempo, el dinero se quedaba estancado ahí y cuando tú retornabas, otra vez por planilla o algo, otra vez se empezaban a depositar y otra vez el dinero empezaba a crecer. Ahora no, tú estés o no estés trabajando, estás aportando a la AFP. ¿Qué significa? Que mientras estás trabajando, el empleador te descuenta de tus saberes y lo deposita a la AFP. Pero en cuanto dejas de trabajar, la AFP sigue recibiendo tus aportes. ¿De dónde? De la misma cuenta que tienes ahí. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, mm, imaginemos, 3.000 soles ya en la AFP que has venido aportando. Si te retiras de trabajar y no aportas, ¿ya qué significa? Que al siguiente mes la AFP te va a recibir el 13% de 3.000, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que siga creciendo tu fondo. Pero una vez, como lo saca de los 3.000, entonces queda menos. Crece por un lado, pero disminuye porque saca de ahí del capital. Es como si, por ejemplo, dieras 2 pasos, perdón, sí, te incrementan un paso, perdón, pero para que puedas incrementar ese paso tienes que haber disminuido 2. Te disminuyen 2. Entonces ya no tienes 3.000, ahora tienes 2.900, por ejemplo. No, mucho es el descuento. Ahora tienes 2.980, por ejemplo. Ya el próximo mes va a crecer un poquito, pero ¿de dónde lo van a sacar? De los 2.980. Y entonces, en realidad, ¿cuánto vas a tener? 2.930, por ejemplo. Y el siguiente mes, y así sucesivamente. Si tú no trabajas durante unos 5 años, probablemente ya te desapareció totalmente tu fondo, porque iba creciendo por un lado, pero ¿de dónde lo sacaban? Del mismo fondo. ¿Me entiendes? Por cada, Sí, Miss. claro, por cada 2 pasos que dabas ibas retrocediendo, o por cada un paso que dabas ibas retrocediendo 2. Entonces, esa ley empezó a surgir desde más o menos hace 5 años, más o menos. Ya, porque yo me acuerdo que todos nos vimos afectados, sí, tenías que presentar una solicitud y no sé qué cosa para que
eso no sucediera y no te tocaran tus fondos, ¿no? Pero lo ideal es que no, pues no dejes de trabajar tanto tiempo, ¿no? Lo ideal es que sigas trabajando, aunque sea poquito, y te sigan depositando. Y si, bueno, no trabajas mucho, descanses, pues, mientras estudias, ¿no? Puedes descansar, no sé, unos 3 meses, unos 6 meses y vuelvas a retomar. O de lo contrario, más fácil, que vayas, ya, o de lo contrario, lo que tienes que hacer es hacer aportaciones voluntarias, ¿ya? Que tú te comunicas con tu AFP y le dices, señorita, quisiera saber si es un monto fijo la aportación voluntaria que tengo que hacer, o yo puedo determinar para ver cuánto puedo ir aportando mensualmente, de tal manera que no disminuya mi fondo de pensiones, sino que vaya aumentando. Entonces, llegan a un acuerdo y tú comienzas a depositar voluntariamente, por ahí tienes tus ahorritos y vas depositando hasta que consigas trabajo y sea de tu mismo sueldo de donde te empiecen a descontar. ¿Ya? Ah, ya, Miss. Por eso, ya. Entonces, se tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Bien. ¿Alguien más? Miss, Sí, Miss, ¿quién es? Quien estuvo Diana participando Ponte. fue Carmen Nizama, ¿no? ¿Sí? Lisette Nizama. Ah, perdón. Lisette, Lisette Nizama. Carmen es la de la mañana. Lisette Nizama, Lisette perfecto. Nizama Fernández. Sí, sí, sí. Ya, y luego María Ipanaqué, y luego Mari Carmen Juárez, ¿participaste? Sí, ¿no? Miss, participé una vez. Sí, Sí. sí, perfecto, ya. Bien, las tres. Entonces, ¿alguien más? Miss, Sí, ¿quién? Diana Ponte. Diana Ponte. A ver, Diana. Miss, una pregunta. Estuve escuchando en la ONP, o sea, hay que cumplir 20 años para que pueda retirar el dinero mediante pensiones, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si una vez cumpliendo los 20 años, bueno, pasando también un año más, que sería 21 años, la persona fallece? O sea, ¿se pierde el dinero o le siguen dando a la familia? Aquí sucede algo de lo que yo me había olvidado de decirles, y gracias por hacerme recordar. ¿Quién fue? Diana Ponte. Diana Ponte. Diana Ponte. Miren lo que pasa ahí. En la ONP, tú tienes que registrar tus beneficiarios con anticipación. O sea, nunca es tarde hasta que no te vayas a morir, adelantito. Ya tienes que registrar tus beneficiarios, ya para que cuando hayas cumplido 20 años, de ahí para adelante, si por A o B te mueres, sepa la ONP a quién entregarle tu pensión. Ya, si no has registrado tus beneficiarios, ese fondo se perdió. Ya, ese fondo se perdió. Lo cual no sucede con las AFPs. Si la persona no ha registrado sus beneficiarios, de todas maneras se puede establecer un tema legal ahí para que se declare como herencia el dinero que estaba en el fondo de pensiones. Ya, entonces, ojo, que no se vaya a morir nadie que esté trabajando, que esté aportando a la ONP, sí, y no haya puesto claramente sus beneficiarios. Miss, y se llevara, por ejemplo, se llevara 10 o 15 años y aún no registrado los beneficiarios, ¿aún se puede registrarlos? Sí, por eso te digo, nunca es tarde, y vaya a registrar sus beneficiarios, porque se vaya a morir mañana y no vaya a ver quién lo reciba. Pero obviamente ese mañana que te vas a morir tiene que ser luego de 20 años de aportación. Si Claro. no, igualito se pierde de todas formas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? No. Bien. Miss, ¿Sí? ¿Quién es? una pregunta. ¿Quién es? Reyes Albines. Ya, Kelly, ¿no? Sí, quería saber, por ejemplo, tengo un caso, por ejemplo, de un familiar que ha estado cobrando su pensión de jubilación, ¿no? Ujú. En la ONP, Ya. pero solo ha cobrado 3 años y ahorita ya falleció, ¿no? Ya se perdió eso. ¿Cómo? Estaba en Ya, la o sea, ONP. ya perdió la pensión, No, ya pero no por puede eso, seguir otro ¿dónde familiar. estaba? En la ONP.
claro, en la ONP. Ya había aportado 20 años. Sí, y ya inclusive ya estaba recibiendo su Recibiendo jubilación su cada mes. pensión, ¿ya? Tiene que haber registrado sus beneficiarios. Tiene que haber registrado sus beneficiarios. Si no los había registrado, yo tengo entendido que se pierde. No estaría de Sí. más iniciar una acción legal para ver si de repente se puede hacer algo, pero es bien difícil. Generalmente, si tú no has registrado tus beneficiarios, ese fondo se pierde. Entonces, ojo con Ah, eso. En ya. la ONP tienes que ser muy claro y hacer tu declaratoria de beneficiarios. Como les digo, puede ser que no esté perdido y puede ser que iniciando un proceso legal, los abogados se la saben todo, sobre todo las personas, los abogados que son duchos en la materia, que manejan muy bien estos temas. Ellos podría ser que haya, no sé si ha habido jurisprudencia, es decir, no sé si es que han habido casos en los cuales se haya ganado y se le haya dado la oportunidad a alguien de recibir esa atención. No sé, pero hasta donde yo tengo entendido, ese fondo se pierde si no hay beneficiarios registrados. ¿Ya? Miss, Sí. Miss, una consulta. ¿Quién es? Silva Cerlupu Jennifer. Jennifer. En el caso tengo mi abuelo, que ya es mayor de edad. Ya. En la empresa donde él trabajaba le descontaban AFP, pero sin embargo, al momento de hacer su papeleo resulta que la empresa no estaba aportando a la ONP. La empresa no estaba aportando, es decir, mi abuelo no le figura ninguna aportación. En ese caso, ¿hay algo que se puede hacer? O sea, figuran sus boletas donde le descuentan, pero la empresa no estuvo aportando. Ya, miren, yo no sé, no conozco ningún caso de la ONP, pero sí conozco el caso de una AFP donde también la persona quiso retirar y le parecía que no había nada, pero esta persona sí había ha hecho sus depósitos, mejor dicho, sí le habían descontado normalmente. Entonces, ¿qué hizo? Se apoyó en la misma AFP, la AFP le pidió todos sus datos, le registraron todo y la misma AFP presionó a la empresa, porque obviamente la empresa no había depositado, y presionó a la empresa y la empresa se vio obligada a pagar hasta el último centavo de los que no había aportado. Y esa persona luego de un trámite pudo retirar los fondos que tenía, ¿no? El 25%. Entonces, sí se puede en tanto haya sido AFP, yo les digo, no sé si sucederá lo mismo con la ONP, yo me imagino que igual el Estado mismo puede denunciar a la empresa y puede hacerla pagar, yo me imagino que sí. Pero todos esos trámites, cuando ya se comienzan a complicar, todos esos trámites necesitan el apoyo legal. Esta persona que me comentaba acerca de la AFP, no fue necesario ni siquiera ir con un abogado. Simplemente la AFP se vio totalmente involucrada y fue a la empresa y presionó a la empresa. Obviamente a la misma AFP le convenía porque como les digo, las AFPs envían esos fondos al exterior y la rentabilidad que retorna no es exclusivamente para el aportante. No, o sea, de todas maneras a ellos les corresponde, porque además, no solamente por el tema de la rentabilidad que obtienen, sino que además, ustedes saben, ¿cuánto es lo que se aporta a la AFP? Más o menos el 13%, más o menos, ¿por qué? Porque depende de cada AFP las comisiones sobre el 10%. El 10% es lo que necesariamente se tiene que aportar por parte del trabajador. Ya, pero de ahí para adelante hay unas comisiones y portes que le pertenecen por servicio de AFP, de administrar el fondo, por seguro de no sé cuánta cosa, por sepelio, o sea, son como 3 puntos adicionales y por eso se llega a convertir en más o menos el 13%. Entonces, una buena parte, un punto por ciento le corresponde a la AFP simplemente por brindarte el servicio de asegurar tu fondo.
¿cierto? De tenértelo ahí guardado para tu vejez. Entonces, ese es un servicio que le corresponde, ese pago de servicio a la AFP. Imagínate, el 1% de tus saberes, más el de Juana, más el de María, más el de Pedro, más el de Pablo, más el de, ¿no? Imagínate cuántas personas que tienen ahí multiplicados por el 1% de cada haber que va. Entonces, para la AFP, con eso ya tiene bastante, ya tiene suficiente. Entonces, a la AFP le conviene presionar a la empresa a que pague, ¿no? Ahora, no sé con la ONP si sucederá lo mismo, no he conocido ningún caso. Pero yo me imagino que sí se puede. Si se ha podido con la AFP, yo creo que sí. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? O sea, imaginemos que la ONP no quiere hacer nada y dice, no, ya no sé qué. Bueno, pues ella no, pero tú sí, porque son tus fondos. En el caso del seguro, el seguro te lo descuenta, no te lo descuenta el empleador, te lo paga el empleador al seguro. Por lo tanto, tú ganas 1,000 soles y el empleador deposita el 9% de los 1,000 soles, pero a ti no te descuenta nada. O sea, te pagaría, si no hubieran AFPs, te pagaría los 1,000 soles redondos. Y él paga 90 soles aparte, o 9 soles, no, 90 soles paga al seguro, pero por encima de los 1,000. Pero en el caso de la AFP es el 13% de los 1,000, de lo que es tuyo. El empleador no te va a pagar a ti 1,000 soles. 1,000 soles es el bruto que ganas. A ese le quita el 13% y esos 130 soles se los deposita a la AFP. Tú en realidad ganas 870 soles. Por lo tanto, esos 130 son tuyos y que la empresa se los haya cogido prácticamente porque no le ha depositado a la AFP. No, señor, jamás. Tú no le puedes permitir eso. Entonces, tienes la opción de denunciar. Y ojo, que hay cuando se van a juicio o algo así, a veces solamente ganas la devolución de tus fondos, pero a veces puedes ganar una indemnización por encima de la devolución de tus fondos, imagínate, ¿no? Entonces, por el daño que te han ocasionado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente tienen que reclamar, tienen que conseguirse un abogado y recuperar. Porque imagínate, por 1,000 soles son 130 soles aproximadamente mensuales. Por un año, piensa, ¿no es cierto? Lo que puedes haber tenido en tu AFP. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. No se duerman porque ahora se necesita todo eso. ¿Ya? Miss, Sí. una pequeña pregunta. ¿Quién Miss, es? con esto de los Betty. seguros, ¿Sí? cuando ya te jubilas en la... Hola, un minuto, por favor, diga quién es porque no sé con quién estoy hablando. Betty, Miss Ojeda. Ya sabía que eras Betty. El tema Bien. de los seguros de la salud, Miss, en las AFPs, cuando ya te jubilas, decides jubilarte o tal vez cesar, ¿siguen manteniendo la atención ahí? ¿El seguro? Sí. Claro. Sí, en el caso del seguro, sí. No sé, en el caso de las aseguradoras privadas, no les sabría decir, pero en el caso de e-salud, sí. Sí, yo les digo porque tengo casos muy conocidos. Y además, o sea, definitivamente los asegurados van un montón de jubilados al hospital, a los geriátricos, sí, definitivamente. El e-salud sí lo mantienes de por vida, ¿ya? Pero el seguro de vida de las aseguradoras privadas, sí, no sé, no les sabría decir exactamente, ¿ya? Al respecto. Miss, una pregunta. Ajá. ¿Qué cargos pueden recibir las empresas que les mienten a sus trabajadores que sí les están depositando a la AFP, sí están pagando sus seguros, pero en realidad no lo están haciendo? Hace días veía en las noticias que un congresista tenía su empresa junto con su padre, que es excongresista, y cuando los trabajadores se habían ido a cobrar esto de la AFP, los 2,000 soles, se habían dado cuenta que en realidad el congresista no les estaba aportando, no estaba depositando el dinero, digamos, en este caso. Ya, es lo mismo que le acabo de decir a tu compañera anterior, ¿no? Lo que tienen que hacer es denunciar
Pero eso sí, el tema legal no lo manejo yo, no, para eso es necesario conocer las leyes y no sé hasta qué punto cuáles son los cargos, pero yo me imagino que se tiene que sancionar porque son tus fondos, o sea, no es que la empresa haya dejado de pagar algo que te debía ella pagar a ti, no te pagó, no, no, es algo que ya era tuyo, es tu sueldo, pero no te lo pagó completo porque se suponía que una parte iba a la AFP y resulta que vas a ver y no ha ido a la AFP. Entonces, eso sí es un robo. La empresa te lo está quitando a ti, ¿de acuerdo? No te está dejando de dar algo, te está quitando lo que ya tienes. Por lo tanto, sí, definitivamente tienen que haber cargos ahí. Tienen que haber cargos ahí contra la empresa. Miss, Me hice una Sí, consulta. Miss, ajá. Me hice una consulta. Bien, Yo tengo una vecina bien, que bien. había trabajado, Juárez Sama, Miss Mari Ya. Carmen. Ujú. Sí, yo tengo una vecina que, bueno, me comentó, ¿no?, que había trabajado cerca de 10, 15 años, algo por ahí, en una empresa de la UBA, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ahora se está dando el caso de que podían sacar su AFP, Ajá, ella es inscrito, pues, para que saque algún dinero como necesitaba, ajá. escrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella ya el último dígito puso todo, pero le pedía un correo electrónico. Ya, Ella no tenía, entonces ella me comentó que había colocado el correo de su hijo. ¿Qué es ya. lo que pasa? Que su hijo también estuvo trabajando cerca de 5 años. Ujú, Y la señora escribió 10 días antes y su hijo escribió 5 días después. Y ya, como su hijo también puso el mismo correo. ¿Qué es lo que pasa? Pasaron 10 días, algo por ahí, y dice que al hijo le salió ya la solicitud para que vaya a retirar su dinero, pero a la señora no le salía. Pasaron 10, 15 días, 20 días y nada le salía a la señora. Entonces la señora preocupada esperó de nuevo que se diera el último dígito de su DNI para que venga a consultar. Entonces la señora pues me pidió ayuda, le estuve verificando y entonces le salía que la AFP no tenía nada, estaba en cero y que no accedía a hacer la solicitud. ¿Qué es lo que podía hacer la señora en ese caso? Pero ¿por qué no tenía nada? Le salió que Ajá, le la, salió, que no tenía nada ajá, en la AFP. no, no tenía nada, salía cero, que no tenía dinero depositado ahí, nada. Y Pero, la señora había trabajado cerca de 10, 15 años, me comentó. pero entonces, pero eso debió salirle apenas ella hizo la solicitud, debió salirle Exacto. porque Sí, cuando una persona se inscribía para a recibir la la AFP, sí, le AFP, sale, ahí exacto, sí, mismo le salía incluso un si es que accede o aproximado, no. incluso le salía un aproximado de cuánto debería ¿De cuánto? darle. Sí, sí, Eh, eso es lo que yo también le comenté, pues, se dice que se lo había hecho su hijo. Y entonces, ella estuvo verificando, pues, y como no le salía nada, me vino a preguntar. Y le estuvimos verificando y no salía que no tenía nada, que estaba su cuenta en pero cero. además tampoco podría haberle llegado a ningún correo, sino de frente a la cuenta. ¿Qué cuenta había dado ella? No, la señora dice que, ahí sí no sé, pero dice que ella mandó un correo electrónico Ujú. al correo electrónico de su hijo, porque ya no tenía correo. No tenía, no le habían hecho correo, entonces ella puso el de su hijo. Obviamente la señora tampoco ha tenido ninguna cuenta, me imagino, por eso Sí, había me enviado el imagino, correo. exacto. Y como no sabía, la señora me dijo pues que no sabía nada de eso, de cómo hacer los trámites, Ahí lo ella le pidió ayuda a primero, su hijo. sí, ahí lo primero de hachazo tiene que ir a la AFP. ¿Por qué? Porque en Sí. la AFP le van a informar, uno, si es que tiene fondos. Dos, si es que al tener fondos, si salió dinero para depositarle por el 25%. Y tres, a dónde llegó ese dinero, si es que salió, ¿no? Porque puede darse el caso que va la señora a preguntar y dice, señora, efectivamente usted no tiene nada. Una, puede ser por el hecho de que no le haya depositado esa empresa a la AFP, o dos, puede haber sido que ese monto, con el transcurrir de los años, se haya ido haciendo cada vez más pequeño por esta ley que les comentaba, ¿no? ¿Hace cuántos años que no trabaja la señora ya en la UBA? Ella sí está trabajando constantemente, justo dejó de trabajar No, cuando fue de la entonces, pandemia, no, de no, ahí no, dejó de ya, trabajar. no, entonces definitivamente
o la AFP o la empresa no le ha depositado a la AFP o la AFP ya le depositó, pero no se sabe dónde ha ido y la AFP tiene que decirle exactamente, ¿no? Ese es el tema. Yo no quiero juzgar al hijo, ni mucho menos, pero ese es el tema cuando uno le pide ayuda a alguien para hacer esos depósitos, porque Dios sabe dónde va a ir a parar ese dinero. La idea es que vaya a parar a una cuenta tuya, ¿no? Y para eso te hacen crear una cuenta y tú manejes bien hasta con clave y la clave te la sepas, ni siquiera se le estés dando a nadie, ¿no? Por ahí Sí, que exacto, la Miss. Eso, señora, ajá. sí, la señora tiene, ahí tienen que acompañarla a la señora, a alguien, que no necesariamente sea su hijo, ¿no? Alguien tiene que Exacto. acompañar a la señora para que vaya a averiguar necesariamente con su DNI a la AFP. Y ahí le van a decir exactamente todo. Sí, ¿Ya? Miss, eso fue, ajá, sí, eso fue lo que le dijimos que, o sea, no podía confiar también pues mucho en cualquiera darle así sus Ajá. claves, todo eso, porque ahora como se está viendo, ¿no? Demasiados también quizás le hayan puesto su información en, quizás, no sé, en alguna aplicación que sea falsa y Sí, quizás es han muy jalado alguno de sus sencillo. datos. Y Claro, es sí, muy y eso sencillo. fue lo que le dijimos que vaya lo más pronto posible a la AFP para que pueda solicitar, pues, y verificar qué es lo que estaba pasando. Pero obviamente, justamente ahorita que te estoy escuchando, me está viniendo a la mente la idea de que a la señora, si la AFP le hubiera depositado, a la señora le tendría que haber depositado a su nombre a una cuenta personal y nadie puede cobrar por ella. Por lo tanto, probablemente nosotros estamos ya juzgando al pobre muchacho. En realidad, la AFP sí le va a tener que depositar a la señora, a la cuenta de la señora, salvo que puede que el hijo o alguna otra persona haya creado una cuenta con todos los datos como si la estuviera creando la señora. Ahí sí, no haya falsificado todo en las firmas, la tarjeta la haya podido retirar, no sé. Entonces, de alguna forma, porque igual cuando te hacen crear una tarjeta, una cuenta con su tarjeta y todo, para entregarte la tarjeta te van a pedir que vayas personalmente y te van a pedir que pongas huella digital y todas esas cosas, ya, para entregarte la tarjeta. Ahora, si no te entregan la tarjeta porque no puedes apersonarte a ti nomás, así nomás, te pueden hacer los depósitos, sí, pero tú no puedes retirarlos mientras no hayas retirado, conseguido la tarjeta o al menos te hayan dado tu token digital. Ya con el token digital sí ya puedes hacer todos los movimientos. Entonces ahí sí, más bien tienes que tener cuidado de no darle el token digital a cualquiera. Ya, pero mientras tanto, o sea, tienes que apersonarte. Por lo tanto, sí, yo creo que más bien ahí lo más probable es que haya habido algún problema con los fondos de la señora. Ella tiene que ir a la AFP y es ahí donde le dirán exactamente qué fue lo que pasó. ¿Ya? Miss, Aquí una en Piura pregunta. están todas las Es AFP. una pregunta. ¿Sí? ¿Quién es? Zurita Peña. A ver, Leslie, dime. Ya. En el caso de la ONP, ¿se puede dar la pensión de jubilación adelantada o necesariamente se tiene que esperar los 20 años? Claro que sí, hay que esperar los 20 años. Eso es lo que hace rato me olvidé de responderle a alguien que me decía que había escuchado en las noticias. Efectivamente, en las noticias estuvo voceando la posibilidad de que se retire de la ONP de la misma forma que se retire de la AFP. Entonces la ministra de Economía puso grito al cielo y casi se muere la pobre. Dijo, y tenía razón, o sea, para que yo pueda hablar de algo, solicitar algo, pedir algo, si es que soy un congresista, mínimo tengo que haberme ido a leer qué es lo que hay detrás de todo eso para no cometer tremendas burradas. Ya, los congresistas debieron leer que la ONP es un fondo común y por lo tanto no está disponible, así como los fondos de la AFP no están disponibles porque todo ya se ha ido a un fondo común. Y la única forma de que la persona retire es a través de pensiones, no es a través de un monto global. Eso no se puede hacer, ya, ni por muy coronavirus que haya, no se puede. Ya, no porque el Estado no quiera, no porque haya prohibición, no, sino porque esos fondos ya no están ahí.
¿Ya? Entonces, la única forma de que el Estado no se desestabilice es entregando a manera de pensiones. Por lo tanto, la persona no puede retirar. Una, no puede retirar. Y dos, mucho menos si no ha llegado a los 20 años de aportación. Jamás. Entonces, no procede. La ministra dijo que no iba a proceder y efectivamente, o sea, ya se han quedado, al menos se han quedado calladitos porque fue una tremenda burrada la que cometió el Congreso. ¿Ya? Miss, pero si la persona está trabajando y queda discapacitada, ¿tampoco puede ceder? ¿Cómo si ¿O está, sí? cómo si está trabajando? Sí. A ver, No, si una persona ha estado trabajando y sufre un accidente y queda ya. discapacitada, ¿puede ceder a ese fondo o no? Pero ¿de qué estás hablando? ¿De la ONP o de la AFP? Sí, la ONP. Ahí tendrías que ver en el tema legal, ¿verdad? ¿Cómo es? Ahí sí mentiría si les digo que sé lo que sucede ahí. No se me había ocurrido esa posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si en el caso de que mueres, lo pierdes si no has aportado 20 años. Pero ¿qué pasa si entras en discapacidad? Ahí sí tendría que un poco profundizar en la ley. Sí, más bien yo Ah, ya, Miss. les Gracias. pido que den una buceadita para ver, a ver si ha habido jurisprudencia o si qué sucede. Ahí cuando ustedes vayan a la ONP, a la página de la onp.gov.pe, ahí hay una parte que dice preguntas frecuentes. Si no lo encuentran, tal cual está ahorita diciéndolo su compañera, lo pueden encontrar en preguntas frecuentes. Ahí puede aparecer ese tema. Mía, yo puedo hacer una última pregunta. Sí, ¿cómo puede ser un tema qué? ¿Cómo? Por Juan Panta, Miss, para realizar una pregunta. Ah, ya. Sí, claro que sí. Ya, bueno, Miss, no sé si influye, por ejemplo, cuando se realiza la solicitud a la FP referente a tu dinero y colocas tu número de cuenta, pero de un banco que tienes deudas, ¿te rechazarán la solicitud o sería necesario que creas otra cuenta? La AFP no sabe nada de que tú tienes cuentas con deudas con ese banco. La AFP no lo sabe y la AFP te lo va a aceptar. Eres tú quien lo sabe y por lo tanto eres tú quien sabe que al llegar esos fondos te los puede tocar el banco. Ahora, yo me acuerdo en las noticias que dieron hace un tiempo cuando estuvo en pleno apogeo el tema del retiro de las AFPs, hubo que se estaba solicitando que se apruebe un decreto urgente en el cual esos fondos sean intangibles, es decir, intangibles significa que no se tocan, ¿ya? Entonces, en el cual la empresa, el banco al que le estabas debiendo no te debía tocar eso, pero no sé si se llegaría a aprobar. Si se hubiera llegado a aprobar, entonces el banco, aunque tengas miles de deudas, el banco no te los puede, tú puedes dar esa cuenta y el banco no te los retiene, pero no sé si la aprobaron. Si no la aprobaron, entonces mucho cuidado, mejor vete y crea una cuenta en otro sitio, en otro banco, para que te llegue a otro lado. ¿Ya? Pero sí sería bueno, yo les pido, miren chicos, yo les digo, no hay deuda que no se pueda cancelar de alguna manera. Los bancos te brindan facilidades. Si tú no pagas y estás en el sistema, generalmente es porque no quieres, ¿ya? Porque ahora hay muchas facilidades. Miren, las primeras facilidades son que el banco te llama y te dice, pague en cuotas todo lo que debe. Obviamente, con todos los intereses del tiempo que ha pasado desde que uno dejó de pagar, a veces es muy grande y tú le puedes decir, no, señor, yo no tengo para pagar esa cantidad tan enorme, ¿no? Por ejemplo, yo hice un préstamo, estoy imaginándome, ¿no? Imaginemos, yo he hecho un préstamo, señor, para estudiar y me prestaron 2,000 soles y resulta que mi mamá se enfermó, mi perrito se murió, no sé qué, y ya no pude seguir pagando. Y usted me viene a decir ahorita que mi deuda es 5,000. No, señor, yo no tengo y no le voy a pagar. Vas a ver que al tiempo, obviamente si es que no tienes para pagarle, ¿no? Entonces vas a ver que al tiempo el banco te vuelve a llamar y te dice, al principio te llama todo prepotente, no, si usted no paga lo vamos a enjuiciar, lo vamos a encarcelar, no sé qué. Si no tienes, no te van a enjuiciar y te
Te van a enjuiciar, sí, pero no te van a meter preso. Si no tienes, entonces no le puedes pagar. Vas a ver que el banco a un tiempo te va a llamar y te va a decir, ya señorita, en fin, usted no puede pagar los 5,000 que está deudando, pero al menos pague los 2,000 de capital. Ya, pues señor, pero no tengo para pagarle de una vez los 2,000. Ya, ¿en cuántas cuotas me lo puede pagar? Señor, más o menos en 8 cuotas. No, señorita, mucho, en 7, ya, en 7, así. Comienzas a negociar con el banco y el banco te brinda oportunidades. Ya, por último, hay una facilidad que te da el banco en el que te dice, mire señorita, empiece a pagar usted como pueda. Un mes pague 100, otro mes pague 500, otro mes pague 20 soles. Y cuando haya llegado más o menos a 1,000 soles de pago entre todos los montos acumulados, ya los otros 1,000 los negociamos y vamos viendo cómo me los puede pagar. Hasta esa facilidad te da el banco. Por eso, o sea, no lo digo por ti porque no sé cuál es la situación o de repente no es tuya, sino de algún familiar, amigo, etcétera, ¿no? Pero ¿quién no ha pasado por un tema de rojo en el sistema? O porque te atrasaste, o porque no lograste pagar, o porque te descapitalizaste, 1,000 cosas, o porque fuiste aval de alguien y ese alguien no pagó. No, hay 1,000 cosas que a veces a uno lo hacen aparecer en el sistema en rojo. Pero ustedes están muy jóvenes, todos, hasta yo, estoy muy joven, estamos muy jóvenes para estar apareciendo en el sistema ya quemados y que pase el tiempo y que no puedas hacer un préstamo. Es terrible que en algún momento vas a necesitar. Entonces es terrible que uno vaya y le digan, no se puede hacer nada porque usted está apareciendo en el sistema. Entonces, en vez de estar así, mejor ir pagando, aunque sea de a poquitos, y el tiempo se pasa rapidísimo. En un momento determinado, ya apareces bien en el sistema y comienzan a llamarte las empresas para hacerte préstamos nuevamente. Ya, obviamente después de un castigo de un cierto tiempo, pero sí, el tiempo se pasa rápido, así que procuren no caer en el sistema y por lo tanto, pero eso sí, el tema del ingreso en la AFP, de todas maneras, está sujeto a que se haya aprobado esa ley o no. Si no se ha aprobado esa ley, mejor crear otra cuenta antes que te vayan a quitar tus fondos, porque eso sí, el banco es veloz, ¿no? Te depositan en la mañana tus 2,000 soles de AFP y si le debías al banco, esos 2,000 en la noche ya no los ves, el banco se los comió. Así que sí hay que tener cuidado con eso porque a medio Perú le pudo haber pasado. ¿Ya? Bien, aquí Viviana Córdoba, le estoy viendo desde hace rato su pregunta y siempre había alguien ahí, no le podía. Dice, si una persona jubilada puede volver a trabajar, ¿esta persona perderá la pensión que ya recibe o no? Claro, si esa persona ya está recibiendo en la ONP, sí puede trabajar en la AFP y empezar de nuevo. ¿Ya? Sí, no hay ningún problema. Hay muchas personas que lo han hecho de esa manera, ¿no? Han terminado a sus 50 años, han empezado a recibir y por ahí de 55 años que todavía se sienten todavía con fuerzas, pueden volver a trabajar, sí, no hay ningún problema, no se pierde, ¿ya? Jennifer Silva levantó la mano. Jennifer, dime. Ya. Yo quería contar una cosa con respecto a la pregunta que le hizo mi compañera Guadalupe, si la empresa no le estaba aportando a la AFP del empleador. Yo tenía conocimiento que en caso suceda esto, el empleado tiene la facultad de asistir a la AFP para pedir su reporte, el reporte de aportaciones. Y al percatarse que la empresa no ha aportado, la AFP notifica a la empresa para que levante esa observación. Sí. Y en caso no levante esa observación, la AFP tiene el derecho de congelar todas las deudas que tiene la empresa. Ese conocimiento tenía, no sé si estoy en lo correcto, porque una vez me comentaron pues que la facultad, si no levanta ese error la empresa, pueden congelarle todas sus cuentas. Sí, definitivamente la empresa a la que ha sido notificada se va a ver perjudicada y generalmente terminan pagando. Sí,
Así es, efectivamente. Muy bien, muchas gracias con el aporte que acabas de hacer. Muy bien, ¿alguien más ha levantado la mano? Porque ya nos estamos yendo rapidísimo. Yo, Se ha pasado la Miss hora en la que Alcántara. considera. A ver, Estania, dime. Miss, yo quería saber, usted comentó que un aportante de la ONP en caso fallece, ¿no? Ya haber aportado 20 años, deja a otra persona, o sea, que Ujú, puede cobrar ese dinero, ¿no? ujú. Quería saber si es que esto mismo sucede en caso de una persona aportante de la AFP o no. En el caso, claro, mucho más todavía. En el caso de la AFP, no sé si quedará como una pensión o le entregarán el fondo total, o sea, el Miss, 95.5%. No sé, eso sí no estoy segura, pero de lo que sí sé es que mucho más pasa todavía. Si en la ONP ya de por sí se logra eso, en la AFP mucho más. Sí sucede, obviamente. Ya, Ah, el ya, Miss. grueso Miss, sí ¿me no sé. escucha? Claro que sí, Wendy, dime. Montalbán Miss, Sánchez, Sí, Miss. Wendy, dime. Soy Montalbán Sánchez, Miss. Gracie Zapata. Sí, Wendy, ya te Ya, escucho. Miss, bueno, quería hacer una aportación, que, bueno, tenía una duda con respecto a la pregunta que hizo mi amiga Viviana Ajá. sobre si un jubilado, por ejemplo, ya está perteneciendo o no, recibiendo de su beneficio de jubilación y de repente quiere volver a trabajar. Ujú, Bueno, en este caso yo tenía una tía que ujú, ya había sido profesora, ujú, entonces era trabajadora del Estado, ujú, entonces ya se jubiló y tiene ahorita 70 años, entonces ella había presentado un documento para volver a trabajar, ujú. entonces a ella le habían dado la opción que tenía que escoger entre su sueldo o su beneficio que era por jubilación. Si en ese Correcto. caso ella Ujú. accedía por su trabajo, entonces perdería su beneficio de jubilación. Claro, perfecto, Wendy. Muy bien tu aportación, pero ojo, ¿dónde quería volver a trabajar tu tía? ¿Al mismo lugar? Sí, sí, como profesor. Correcto. No, definitivamente no se puede. Por el Estado solamente puedes recibir un sueldo. La única forma de recibir dos sueldos por el Estado es en el tema de la docencia. Por ejemplo, si una persona es un ingeniero y puede tener un par de horas en una universidad, la docencia universitaria, ¿no? Un par de horas en la universidad dictando, eso sí puede hacerlo. Pero de otra forma no, ninguna persona puede recibir dos sueldos del Estado. Entonces, si ya está recibiendo como pensionista y quiere volver a trabajar, debe dejar el sueldo de pensionista y reincorporarse a la ley normal, ¿no? Pero ojo, yo cuando hablaba y le decía a Viviana que sí se podía, me estaba refiriendo a trabajar en una empresa privada. Por ejemplo, ya tu tía terminó de trabajar, ya cesó y está recibiendo de pensionista, pero imagínate que ella presenta sus papeles a Abaco para dictar 2 horas de secretariado. Abaco es una empresa privada, ¿sí? Y le puede decir bienvenida, te tomamos y entras a planilla y te vamos a empezar a pagar de hoy en adelante a la AFP. Ya no te vamos a pasar a la OMP porque ya en la ONP, a la OMP no, a la ONP, ya no, porque obviamente ese fondo ya no van a alcanzarte 20 años más, pues, ni que tu tía, bueno, puede ser que viva hasta los 100 años, pero probablemente ya no. Entonces, sería absurdo. Entonces, Abaco la enviaría a la AFP y ese poquito le serviría, ¿no? A tu tía. Pero ahí sí, pero en el caso de que vuelva a trabajar al mismo sitio, ya no, imposible. Tiene que renunciar a su sueldo de pensionista y reincorporarse. Ahí sí, ¿ya? Sí, está muy bien Miss, ¿me escucha? para Gracie hacerlo más Zapata, claro. Miss. Claro que sí, Gracie, dime. Ya. Miss, con respecto a le quería dar una aportación con respecto a la pregunta que había hecho Alcántara de que Ujú, si es que una persona aportante a la AFP había fallecido, si es que le devolvían todas sus aportaciones. ujú, Bueno, le comento que ha habido un caso de un familiar que falleció hace poco y ha estado aportando a lo que era la AFP y le van a ujú. devolver todo a la viuda, a la esposa, le van a devolver todo el 100% que de la cantidad que ha aportado, se lo van a devolver en una sola parte, Claro. mientras que, Ajá. claro, se lo van a hacer, y mientras que creo que la ONP le hacen Por por una, pensiones. por Por pensiones, pensiones y claro, siempre y cuando hayas registrado a tu beneficiario
y siempre y cuando hayas tenido 20 años de aportación. De lo contrario, no. En cambio, en la AFP sí, como tú ves, sí se puede y se le va a entregar a la persona, al beneficiario, aun cuando no lo haya sido declarado por el titular, que por alguna razón se olvidó, no tuvo tiempo, no sabía, etcétera. Entonces, aun cuando no haya hecho ese registro de beneficiarios, la AFP tiene la obligación y lo va a hacer definitivamente de generar ese depósito a la persona que hereda. Eso ya no se llama devolución ni nada, se le llama herencia. ¿Ya? Sí, sí, perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, ya no nos queda tiempo para seguir más respuestas y nada, porque ya a mí me toca ahorita dictar en la siguiente aula, ¿sí? Así que más bien yo les agradezco mucho. Todavía me imagino que puedan quedar algunas preguntas. El día viernes, si Dios quiere, retomamos porque se nos ha quedado enterita, miren. Por eso es que esto se hace en 2 sesiones, porque hay muchas cosas que decir. Miren, todo esto nos hace falta revisarlo ese día, ¿ya? Si Dios quiere, ese día nos volvemos a encontrar. ¿Ya, chicos? Miss, Sí. me anotó como participación. Sí, por supuesto, Wendy, claro que sí. Oh, se me ha dicho, no sé. Miss, ¿Qué? Miss, Sí, Gracie, también te apunté. ingresa, A mí, ya a mí ingresado también. A todos, ¿lo puede tomar en cuenta? A mí, Bendiciones. gracias. a todos se les ha Miss, tomado en cuenta sus participaciones. ¿Qué? ya, Miss, escúcheme, he ingresado unos minutos tarde, no sé, y creo que ya había tomado Sí, ya te asistencia. levanté la asistencia, no hay problema. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Sí. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho, Dios mediante el día viernes. ¿Ya? A las 3. A las 3, denme tiempo. ¿Ya? Hasta luego, Miss. Cuídese. Bendiciones. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Hasta mis. luego. Muy bien.